Muy atrás. Hola. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Nos saludamos con mucho cariño su amiga Jazmín Bocanegra. Y su amigo Nilesh. Así es, aquí estamos con ustedes para platicar acerca de los padres y los hijos. Hoy viernes Ay, tenemos el tema de ¿odias o amas a tus hijos? Y yo te diría, háblame de tus padres. Estoy viendo que la intensidad sube y baja en el video, fíjate. ¿de qué? ¿De la luz? Sí, de repente, Oh, está bien. ¿no? Sí. Sí. Chupetitos. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. ¿Cómo se le están pasando este viernes aquí en la Ciudad de México, en donde nosotros vivimos, en las colonias, la colonia donde estamos? Ha llovido bastante, En varias partes de la Ciudad de México ha llovido hoy. pero ha sido una tarde romanticona, así, a gusto, Lluviosa. rico, lluviosona, pero realmente muy buena. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Platíquenos, por favor, o sea, ¿odian o aman a sus hijos? O sea, esta es una pregunta que está aquí muy buena y al punto porque estamos en una situación donde pues normalmente son vacaciones, quien podía pues llevaba a sus hijos a pasear y ahora no se han podido ir a pasear, o si no los llevaban a pasear probablemente los metían a algún curso de verano, alguna situación era nada, ¿no? O sea, ahí guardaditos en la casa todos. Entonces, no es fácil, ¿sí? No es fácil y cómo nos vamos sintiendo en base a esta situación es realmente lo que nos está afectando. Entonces, la idea de hoy es que platiquemos o nos digas cómo te sientes estando en esta situación con tus hijos. Y yo creo que ha sido un excelente tiempo de análisis, un excelente tiempo de ver, de conocernos. O sea, es impresionante porque hay muchísimos papás que no conocían a sus hijos. O sea, de verdad, o sea, se dice fácil, pero no sabían realmente qué les gustaba, qué hacían, cómo se comportaban, en dónde estaban. O sea, esto yo lo he hablado ya en varios videitos aquí con ustedes. Gracias Irma por todos tus corazoncitos. Inmediatamente sabemos que llegaste, muchas gracias. Porque les puedo decir que antes de la pandemia teníamos la creencia que ser buenos padres significaba proveerlos, y voy a poner entre comillas, de lo mejor. La mejor escuela, con la mejor educación, probablemente con las mejores clases, fueran de deportes, de básquetbol, de natación, de gimnasia, de equitación, de lo que quieran, ¿sí? Y después otra clase o de karate, o artes marciales, ballet, o sea, todo lo que normalmente tratamos de darle a los hijos y supuestamente es para mejorar ellos, ¿no? Pero realmente no los conocemos porque si llegaban cansados, ya no o se meten a sus cuartos. Cuando son chicos todavía un poquito más, pero ya entrando arriba de los 12, 13, 14 años ya se pierde. Entonces yo creo que ahorita ha sido muy buen tiempo para conocernos y sobre todo también para que los hijos nos conozcan, ¿sí? Porque una cosa es la idea que se tiene de papá o de mamá y otra cosa es ya estar con ellos 24/7, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora sí puedes saber qué le gusta de comer, qué le gusta de ver en la tele, qué le gusta de jugar, qué platica, qué piensa, qué siente. Pero aquí lo importante es tú como adulto, qué te hace sentir el estar con tus hijos tanto tiempo, ¿sí? Sí. ¿Qué sientes? Ahorita bien. ¿Sí? Nos dice Irma, hola, buenas noches. Quiquita nos dice hola, buenas noches. Elsa Ordóñez nos dice buenas noches, cariños desde Lima, Perú. Gracias, Elsa. Saludos a Lima. Carlos Vega nos dice buenas noches. Hola, Carlos. Entonces, yo creo que este es un muy buen tiempo para realmente ponernos en esa situación de esta introspección. Y hoy en día, para todos los que no tienen hijos, es bueno, ¿cómo está la relación con sus papás? ¿Cómo está la relación con papá o con mamá? ¿Se han limado asperezas? ¿Se ha podido bajar pues probablemente el conflicto que había, la sensación de desagrado que se tenía, o ha aumentado? Esto es muy importante porque
esta situación de lo que hemos estado viviendo es un es un potencializador, ¿sí? O sea, lo que hace es potenciar todas las situaciones que estaban. Si las situaciones eran desagradables, las hace aún más desagradables. Si las situaciones eran agradables, todavía sube y uno disfruta más el haber convivido o seguir conviviendo con la familia. Entonces es una manera que nos podemos dar cuenta, pero aquí lo importante es que ustedes nos compartan cómo se sienten en sus relaciones en casa con familia. O sea, yo les puedo decir que, por ejemplo, he logrado analizarme, verme y hablo con mi mamá por videollamadas. Cuando yo quiero, ahora ya es muy distinto, ya yo decido, no, tengo ganas de hablar con mi mamá y marco, ¿sí? Y hablo con ella, la veo y nos saludamos, nos reímos, platicamos un rato. O sea, realmente esto de las videollamadas, o sea, se me hace excelente, a mí me tiene encantado, ¿no? Siempre y cuando te avisen que te van a hacer una videollamada, porque eso de que te marquen en cualquier momento una videollamada es muy incómodo. Entonces, porque no sabe uno si quieres, si estás peinado, si te bañas, si estás en el baño, o sea, nada, ¿no? O sea, es muy incómodo hacer este tipo de videollamadas si no te avisan. Pero yo creo que ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno en el sentido de ir viendo y analizando qué sentimos. ¿Qué siento? ¿Qué siento cuando digo que tengo que llamarle a mi mamá? Tengo que hablarle a mi papá. Es que ya tiene días que no les llamo. Ya cuando entramos en esta situación del tengo que o el debo que, estamos en un punto en el que nos estamos obligando a algo que no queremos. Entonces, precisamente por eso, este es un excelente tiempo para analizar y para pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que me molesta? ¿Sí? Por eso el título lo pusimos, ¿odias o amas a tus hijos? Puedes estar en la dualidad, ¿eh? Obviamente va a haber ratos que probablemente ya no lo resistas y digas odio a mis hijos, y va a haber ratos en que probablemente te sientas muy contento y digas amo esta relación que está. Eso también se va a que estén en los dos puntos, sí, de ir y venir. Pero por eso, dependiendo de cómo es tu relación con tus hijos, por eso te preguntamos, háblame de tus padres, ¿sí? Acuérdense que también nosotros no somos capaces de dar más de lo que recibimos. Así de sencillo. No podemos dar más de lo que tenemos, de lo que conocemos, de lo que experimentamos, de lo que consideramos que se debe de ser o cómo debe uno estar. Entonces es muy importante darnos cuenta que todo esto de alguna manera pues nos afecta, ¿sí? O sea, cómo fuimos educados, lo que vimos en casa, cómo eran nuestros papás, o sea, y esto nos lleva a un punto de cómo trato a mis papás, cómo me relaciono con ellos. ¿Estoy contento? ¿Estoy molesto? ¿Estoy buscando su amor y su aprobación todo el tiempo? O sea, eso es bien importante, ¿sí? Pero hoy al parecer están muy mudos los que están aquí viéndonos en vivo porque no comentan más que buenas noches. ¿Sabes qué es muy... Vamos entrando en calor. Vamos calentando motores. Les platico que tenía muchísimo calor y me fue a cambiar la blusa. Pero bueno, vamos a tener el entrenamiento intensivo en donde van a poder trabajar todas estas historias. Todos tenemos algún tema a hacer. Y casi siempre es que no estamos de acuerdo con ellos. O sea, con las decisiones que han tomado, con la forma en que nos han tratado. Casi siempre nos sentimos el patito feo. O sentimos, o sea, el patito feo de que entre mis hermanos hay una diferencia conmigo. O a mí me solicita algo, o sea, algo más. Y entonces la forma en que fuimos creciendo en referencia a nuestros padres muchas veces no es de 10. No. Entonces, si nosotros no miramos esta etapa de vidas, vamos a seguirla repitiendo toda la vida y con tus hijos. Yo creo que yo personalmente podría decir que solo conozco una relación de padre a hijo de 10. ¿Ah, sí? Una. Uy, ¿quién es? Luego me dices. Que con su primer hijo no lo logró. Su segundo lo intentó. Ah, sí, ya sé quién. Y con su tercer hijo, ya a sus 50 años de edad, que decidió tenerlo, tuvo una relación de 10. Que los oyes hablar hoy, oírlos hablar tanto hijo con el padre como el padre con el hijo, o sea, derraman amor constantemente. Y que aquí estoy hablando de Alejandro Jodorowsky y de su hijo Adán.
es impresionante la relación que tienen ellos dos. Esa es una manera, oigan todas las historias que cuenta Alejandro Jodorowsky acerca de su hijo, de cómo se preparó, de todo lo que hizo, de cómo lo trató. O sea, realmente yo puedo considerar que esa sería una relación de 10. Uh-huh. Sí, fíjate qué bien. Entonces, todos tenemos algún tema. Lo que yo te estoy tratando de decir desde un principio es que el amor que tú recibiste, pero la forma que tú percibiste es la que hace que tú muchas veces sientas que no eres una excelente madre o padre y que te ves, no me la vamos a hacer, y que te ves, ¿cómo se dice? Te ve, mira, lo conseguiste, ¿Qué? La atención, lo conseguiste muy bien. Lo que pasa es que me entró muy directo y iba a estornudar. Entonces, lo que hacemos nosotros es de lo que recibimos, percibimos algo, y esto que percibimos es lo que damos a los demás, no solo a los hijos. Somos unos padres mochos, o sea, no completos, emocionalmente no disponibles. Por más que te esfuerzas, no puedes dar el 100 con tus hijos, siempre que sientes que falta algo. ¿Por qué? Porque esta medida que tú tienes y das viene desde tu infancia, desde el molde que tú percibiste. Más de lo que recibiste es lo que percibiste. Entonces, si tú como hijo te percibiste de una manera, eso es lo que le vas a mostrar a tus hijos. No hay manera de que le des otra cosa a menos de que hagas un trabajo comprometido contigo. En principio por dártelo a ti, porque ese es el mejor ejemplo. Saberte dar a ti mismo, a ti misma, lo que te hubiera gustado que te dieran tus padres. Acto seguido, tus hijos van a aprender de lo que tú haces. ¿Ok? A ver, respiren. Marilis Isabel nos dice, ¿cómo avanzar en los tengo que? Me imagino que fue lo que acabas de decir. Sí. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo avanzar en los tengo que? Es que puedas elegir sin sentirte culpable. Que digas, ok, yo debería de hacer esto, o tengo que hacer esto, me obligo a hacer esto, y que lo transformes en una decisión propia. Porque cuando nosotros hacer algo que no queremos, con quien sea, en principio por orden, con nuestros padres, lo estamos haciendo desde la carencia, no desde el corazón. Entonces no nos podemos vender que somos tan bonitos, porque estamos haciéndolo con coraje, con resentimiento. Exacto. Aquí lo importante, y tal como menciona Jazmín, es observar. Uh-huh. Es observar qué siento, por qué considero que tengo que. ¿Sí? Al considerar que tengo que, estoy de manera forzándome, me estoy obligando, ¿sí?, a hacer algo que no quiero hacer. Pero aquí lo importante es ver por qué no lo quiero hacer, ¿sí? Y desde ahí podemos empezar a ver los tengo que. Y entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, bueno, es que no quiero ir porque estoy molesto. O sea, estoy molesto. Ya me di cuenta que estoy molesto. Ok, ¿por qué? ¿Por qué estás molesto? Pues probablemente porque cada que llego mi mamá lo único que hace es quejarse de mi papá. Bien, bien. Ya empezamos a darnos cuenta qué es lo que sucede y por qué en algún momento dado no queremos ir o no queremos hablar, ¿no? Si solo estamos recibiendo quejas, entonces dices, ok, bueno, ya me percaté que me obligo. Segundo, ya me di cuenta que me molesta. Tercero, ya me di cuenta qué es lo que me molesta, ¿sí? Cuarto, ahora qué tengo que hacer. Lo que puedo hacer es ir la próxima vez que vaya, por ejemplo, a ver a mamá y decirle, ¿sabes qué, mamá? Me molesta mucho o me hace sentir mal que solo me ves para quejarte de mi papá. Por favor, te voy a pedir que no me hables ya mal de mi papá. Obviamente mamá puede ser que se moleste, puede ser que no les hable, puede ser que lo tome bien, no sé. Por lo menos pedir un break, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos haciendo es siendo congruentes. Lo que pienso, lo que digo y lo que siento es lo mismo. El problema es que todo el tiempo una cosa, digo otra cosa y siento otra. Entonces vivimos en una incongruencia total.
Lo importante de esto es poder decirlo. Y probablemente mamá se siga quejando, pero nosotros ya lo dijimos, y eso no tiene ni idea cómo libera. Nos libera muchísimo sintiendo comprometidos, ya por lo menos lo dijimos. Pero lo dices y está bien, o sea, está bien delimitar, ¿no? Que estás dispuesto a escuchar qué te compete, qué no te compete, y entonces sí pones ahí unos límites. Lo que yo estoy diciendo es que el amor que reciben o la falta de amor es lo que le dan a sus hijos. Sí. Y entonces por eso muchas veces los padres reaccionan de forma violenta, tanto con sus hijos, con ellos mismos y con los demás. Es correcto. Entonces, es muy importante esto que tú dices también, porque muchas veces, porque es mamá y papá, permitimos que pasen sobre de nosotros. Porque siempre estamos, mamá, así, miren, así, mamá, ¿me vas a dar poquito amor? Aquí, mamá. Tantito. Algo. Mírame, mamá. Entonces, con tal de que mamá nos dé un poco de su atención, aunque sea de manera negativa, nosotros somos capaces de hacer lo que sea. Respiren, amigos, porque esto es verdaderamente Es tan fuerte que no nos comentan, aunque muy bien, aquí... pero mira, ahora yo te voy a echar del mío para que veas. A ver. Muy bien. Muy bien. Es que ahorita me dio comezón en la nariz y quería estornudar. Ah, esta Lucía Moreira ya llamó a toda la familia. Bien, Muy Lucía. bien. Entonces, las relaciones entre padres regularmente es muy compleja y es compleja de bienestar emocional que los padres van arrastrando por parte de sus propios padres. Es un déficit de estar emocionalmente disponible hacia los hijos. Cuando nosotros no sabemos satisfacer nuestras necesidades, porque cuando éramos pequeños nuestros padres no lo hicieron, nosotros dependíamos completamente de ellos. Lo ideal sería que fuera hecho, bueno, saber las necesidades de alguien externo a nosotros. Los padres cuando el bebé está recién nacido tienen el instinto muy activo. O sea, los padres siempre hacia los hijos lo van a tener, pero cuando es un bebé todavía como que se magnifica. Si en ese tiempo, cuando tenemos este instinto tan activo hacia los hijos, estamos lidiando con problemas de con quién vivo, cómo vivo, tengo dinero para mantener a este niño, sus necesidades básicas, las mías, las de los demás hijos, las de la pareja, están casados, no están casados, de qué forma viene este bebé al mundo, pues obviamente el adulto está envuelto en toda su situación y no queda espacio para el niño. No queda espacio. Aun cuando tuvieran todo en orden, el déficit de amor de los propios padres va a impedir que esté emocionalmente disponible para los nuevos bebés. Respiremos, amigos, todos. Nos dice Aida Soto, saludos, Saludos. mis maestros, gracias, pero ustedes son nuestros maestros. Todos somos maestros. Hoy comenzaron más temprano, saludos. Sí. Entonces, si se dan cuenta, todos pasamos por ahí, todos. Y entonces, ¿qué haces con tus papás? Lo importante es analizarlo, porque vivimos en una situación que estamos enrolados en una rutina que consideramos que simplemente probablemente convivir es más que suficiente. Y no. O sea, no, porque hay muchas emociones guardadas, hay muchas situaciones que generan emociones que no las estamos tomando en cuenta. Aquí lo que nosotros, de alguna manera, al hablar con ustedes, estamos, por lo menos en algunas ocasiones, tratando de prevenir lo que se va a venir después, ¿sí? Que estamos viviendo situaciones de mucho estrés. Imagínense, uno como adulto tiene su estrés. Ahora vamos a imaginar el estrés de los hijos. Los hijos no pueden salir, ya llevan meses guardados, o sea, salen pero con cubrebocas, nomás aquí tantito, o sea, no hay parques, no hay diversión, no hay cine, restaurantes muy poquitos, o sea, y es todo muy de alguna manera todavía con miedo. Sí, o sea, el problema es que uno sale a la calle y sigue sintiendo miedo, todo el tiempo estamos con miedo. Entonces aquí lo importante es ver cómo lo están tomando ellos. Aquí yo les diría, lo más importante es poderse sentar uno con sus hijos y preguntarle,
¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esta nueva realidad, esta nueva vida que estamos teniendo ahorita, que no sabemos cuándo va a acabar? ¿Sí? Que no sabemos de alguna manera cuándo va a terminar. O sea, no se sabe, ¿sí? A final de cuentas. Entre que si se hacen vacunas, que si no, que si queremos ponérnosla, que si no, que si hay un control, que si no, o sea, todo es una desinformación terrible, pero mientras tanto sigue el bombardeo de noticias de miedo, de terror y de que vemos gente que se sigue muriendo. Aunque acuérdense que siempre se han muerto, ¿eh? Siempre. Pero no prestábamos atención. O Siempre lo considerábamos... ha habido el número de fallecimientos, es como el estándar, ¿no? Aproximadamente es lo que dicen los que dicen que saben. Porque en este momento nadie sabe nada y todos sabemos todo. Pero bueno, hablando de padres e hijos, es el tema de dónde viene tu forma de relacionarte con tus hijos, tu forma de sentirte hacia tus hijos, tu forma de sentirte hacia tus padres. ¿De qué te das cuenta cuando platicamos de esto? Si has revisado de qué manera te sientes tú y cómo se sienten tus hermanos, si es que tienes. Y mira, si de alguna manera te cuesta trabajo ver cómo te sientes, te vamos a preguntar distinto. ¿Qué síntomas tienes? También. ¿Qué síntomas tienes? Porque lo que tú no estás viendo, lo que tú no estás hablando, tu cuerpo lo está manifestando. Y también te preguntaremos qué síntomas tienen tus hijos, de qué se han enfermado, o de qué síntomas tienen, les duele la cabeza, se sienten mal, se despiertan con dolor de algún lado. O sea, aquí lo que sucede es que no hablamos, y el no hablar hace que nuestro cuerpo empiece a manifestarlo. Entonces es sumamente importante darnos cuenta de la situación que estamos viviendo a nivel emocional, ¿sí? Desde cómo vamos a salir adelante. Por ejemplo, a mí se me hace, por ejemplo, un punto estresante que dicen que sí ya van a regresar a la escuela, pero yo no veo cómo. Restaurantes al 50% de las escuelas, y quién va a sortear, quién sí, quién no. O sea, los papás estos que decidieron en algún momento animarse y ser papás solteros y vivir con su hijo, que trabajaban la mamá y lo metía a una guardería y resulta ser que ahora no lo reciben en las guarderías y allá ya le pueden decir vente a trabajar a la oficina, pero ¿y qué hacen con el hijo? ¿Sí? Entonces este tipo de situaciones es muy importante darnos cuenta qué va a hacer la persona, qué va a hacer la gente con este tipo de situaciones si los niños siguen sin ir a la escuela, porque algunos me he enterado que ya les están pidiendo una laptop como material de uso de escuela y una tele más grande, ¿sí? O sea, que tengan su tele personalizada. Entonces, dices, bueno, entonces van a quedar en la casa todo el tiempo. O sea, nos ha tocado situaciones de personas que han estado en las sesiones grupales que nos dicen, yo tengo el inconveniente de que soy maestra y tengo un hijo. Entonces mi hijo se siente muy mal porque su mamá no está con él cuando está estudiando, porque está dando clase en otro cuarto, ¿sí? Entonces hay un abandono por parte del hijo. Entonces es bien importante darnos cuenta de esta situación. A final de cuentas, los beneficiados que se sienten muy contentos, Ajá. son las mascotas. Pues sí. Los perrijos y los gatijos, yo creo que ahorita son los más felices del mundo con uno en la casa todo el tiempo. O sea, aquí en nuestro edificio había un perrito que aullaba y aullaba cada que lo dejaban solo. Sí, ya no aúlla. Ya no aulla. Desde la pandemia no lo hemos oído aullar. No aulla. Todo el tiempo está acompañado. No se siente solo. Vemos que lo sacan a pasear a cada rato. O sea, sí. Entonces, si se fijan, todo esto de alguna manera nos está cambiando. Ya no podamos estar en el punto de decir, bueno, voy a esperar a que esto acabe. Esto no sabemos si va a acabar o no. Entonces, o nos vamos adaptando de esta manera, o nos vamos aclimatando o nos vamos aclichingando. O sea, no hay de otra, ¿no? O sea, lo podemos sufrir o lo podemos empezar a ver cómo vivirlo y cómo disfrutarlo, o cómo aprender o cómo convivir de una manera mejor con esta situación. Dice Kikita, exactamente eso me pasa. ¿Qué, Kikita? ¿Que ya no sabe uno qué hacer en su casa? Acuérdense que aquí lo que nosotros tratamos de llegar de alguna manera es a la emoción. Lo que estamos trabajando siempre son las emociones, ¿sí?
porque es lo que nunca consideramos y no tomamos en cuenta. Obviamente no nos enseñaron, no lo aprendimos. Nunca vimos a nuestros papás que dijeran, oye, ¿qué emoción estás sintiendo ahorita? ¿Cómo te sientes? O sea, y que el hijo dijera, le pregunta cómo se siente y que estás experimentando, cómo lo estás viviendo este momento, ¿te afecta? ¿Cómo te sientes? Y que el otro dijera, pues es que tengo miedo, la verdad es que tengo miedo y me siento así, así, asado. Entonces, si nosotros hubiéramos visto eso de niños, otro gallo nos cantaría. ¿Por qué? Porque diríamos, se comunican y se toman en cuenta las emociones. Y obviamente esos papás conscientes también agarrarían y le dirían a su hijo, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Sí? Es que dice Kikita que ella es maestra. Pues sí, si no me equivoco, el caso es tuyo. El tuyo es, ¿no? ¿No fue Kikita la que nos lo comentó? No. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta de ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, cómo lo vamos de alguna manera experimentando. Y si tuviéramos este conocimiento, de alguna manera, de trabajar nuestras emociones, estaríamos completamente en otra situación, ¿sí? Porque esto que estamos viviendo hoy, a final de cuentas, no es más que una conciencia colectiva. Y estamos en una conciencia en que, si no preguntan, vamos a terminar lo que tenemos que decir y nos vamos a ir temprano. Sí, ya vámonos. Vámonos. No comentan nada, no nos dicen nada, entonces yo digo, o se les hace muy difícil, o qué sucede, o qué pasa. Es que el tema de los papás genera mucha culpa, mucho sentimiento de culpa, o sea, sentir, primero, vergüenza porque qué feo que mi papá y mi mamá sean así, y eso implica que yo los estoy juzgando. Eso es un tema de, ay, sí, qué mal o qué mal su papá. No se trata de juzgar a los padres, se trata de comprender que ellos nos dieron lo mejor que podían porque es parte de lo que recibieron. Trataron de evitar, no sé si escucharon ustedes esa frase, yo quiero evitar que pasen por lo que yo pasé. Es una frase súper común que los papás digan. La utilizan. Entonces es un tema de yo no quiero que sufras lo que yo sufrí, yo no quiero que pases por lo que yo pasé, yo no quiero, pero se están enfocando en lo negativo. A final de cuentas, y fíjense, uno como papá, yo no quiero que vivas lo que yo viví, yo no quiero que experimentes esto, quiero que tú seas mejor, pero la palabra enseña, el ejemplo arrastra. Lo voy a repetir otra vez. La palabra enseña, el ejemplo arrastra. Si no empezamos por dar nosotros el ejemplo, van a repetir exactamente lo mismo. Como todas las personas normalmente están repitiendo la misma situación de sus papás. Así de sencillo. Y se cachan y se ven en el punto de que es que esto yo no lo quería vivir. O sea, yo nunca pensé que iba a ser lo mismo que mis papás. Y terminamos haciéndolo, ¿sí? Es que ya me siento mi mamá, ya estoy haciendo. Claro, por supuesto. Entonces aquí lo importante es ser consciente. Nos saluda sí, nos dice Kikita, sí, fui yo. Ok, y Betty Gimes nos dice, buenas noches, Yasin y Lesh. Buenas noches, Hola, Betty. Buenas noches. Yo no estaba segura de Kikita, no recordaba. Sí. Yo dije, no, igual y no es. Entonces, aquí, fíjense, o sea, lo que queremos preguntarles es cómo se sienten en sus relaciones con papás o con hijos o con ambos. Porque, por ejemplo, hay casos que se pueden llegar a dar en que dicen, ¿sabes qué? Como el que estábamos viendo ayer en un video, nos vamos a ir a vivir a otra casa, pero nos llevamos a tu mamá. Entonces dices, sopas, perico, o sea, andar cargando con la suegra, o sea... Eso implica muchas cosas, o sea, no es como cargas con la suegra, sino le integras a un sistema de vida que ya se tiene una dinámica y la suegra pues tiene otra dinámica de vida y ahí es donde hay estas diferencias de convivencia. Exacto. Es complejo. Por supuesto, entonces fíjense, o sea, hay familias que se han traído a sus papás a vivir. Sí, también se han hecho como que esta unión, vamos a decirle física, pero no tanto, no sabemos si emocional. En lugar de home office es home family. Sí, todos juntos. Todos, a la cueva, a la cueva. Exacto. Es instintivo, qué bonito. Sí. A la cueva, todos a la cueva. Entonces,
cómo se sienten, cómo lo están viviendo, ¿sí? De qué manera lo están experimentando esto, porque las emociones es lo que realmente nos tiene así. Fíjense. Buenas noches, Lori. Entonces, aquí lo importante es, ¿qué sientes? ¿Qué sientes y cómo te estás relacionando con tus hijos? ¿Sí? ¿Cómo te estás relacionando con tus papás? Pero platícanos por favor y dinos cómo te sientes. Porque en base de que todos hablemos, fíjense, nos es mucho más fácil de hablar de síntomas. De síntomas todo mundo tiene todo. Hay permiso para eso, la quejadera. Pero no sabemos, o sea, haz de cuenta, es que chin, es un síntoma, no lo puedo negar, ya está ahí, ya se ve, ya se siente, ya es algo a la vista, al oído, al gusto, o sea, está aquí, a flor de piel. No hay manera de negarlo. La emoción es subjetiva, pues, aparentemente, porque la emoción es una energía dentro de ti. Identificas y te hace sentir algo, pero como estamos acostumbrados a omitir lo que sentimos, pues pasamos sobre de la emoción que tenemos y decimos después. Y esto yo lo comparo de una manera muy básica, si ustedes quieren, pero necesitamos entenderlo. La emoción es un sentir en base a estás reaccionando a una experiencia. Ahora, el sentimiento ya tiene todo un contexto distinto, ya estás asociando una historia, a lo largo del tiempo, o sea, ya la novela completa. Pero el sentimiento también tiene que ver como que evocas a esta vulnerabilidad, ¿no? O sea, el sentimiento, te voy a declarar mis sentimientos, te voy a decir lo que siento, o sea, ya lo estás poniendo en palabras, en un lugar y tiempo y espacio específico. Pero emocionalmente vamos a imaginar que alguien llega y te pisa el pie una vez, te duele, te aguantas. Llega alguien más o ese mismo alguien y te vuelve a pisar. Ah, perdón, sí, no, discúlpame, está bien. Te aguantas. Pero si hace eso todos los días, 20 veces al día, y tú te aguantas, ¿cómo traes el pie? ¿Cómo traes la emoción? Ahora, si lo ponemos esto asociado o en un sentido figurado, de ir al baño, es quiero ir al baño. Pero no voy, no, después, no, qué vergüenza, no voy. Quiero ir al baño y no vas y te sigues aguantando. ¿Cuánto crees que puedas aguantar sin ir al baño? Emocionalmente es guardarte la basura o no poder expresar lo que se tiene que expresar y entonces hay una acumulación. Y ahí vamos a asociar otra palabra, peritonitis emocional. Siempre estamos inflamados, enojados, irritables por la acumulación de emociones no procesadas. Es correcto. Y entonces estamos cargando eso, que no sabemos cómo ponerle un nombre, qué tamaño tiene, cuánto pesa. O sea, si alguien pasa y te pisa, pues a qué nivel de enojo puedes tener así. Y luego sube un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y hasta que la bola se hace realmente enorme, que si no lo resuelves, se somatiza. El cuerpo te da una solución biológica y entonces viene el síntoma. Entonces, cuando ustedes, es importante que sepan que ya sabemos que tienen una situación crónica, o sea, por mucho tiempo que no hay una solución biológica como una forma de escape, como si fuera una válvula de una olla Presto. Así es. Miren, como lo vean por todos lados, bueno, nosotros que nos dedicamos a esto tenemos conciencia de ello y no es para juzgarlo, no es necesario que aguantes todo eso, sino que aprendas a gestionar tu energía, tus emociones y en lugar de juzgarte por sentir lo que sientes, empieces a procesar lo que requieres procesar. En español puedes ir al baño con toda tranquilidad. Exactamente. ¿Sí? Nos dice Betty Guimes, híjole, con mis papás casi no hablo mucho y con mi hija ahora no vive conmigo, pero yo solo le marco, le escribo y ella siento que hasta le choca. Ok, pero si te fijas, Betty, lo que estamos tratando de decir es que como es arriba, es abajo. Y esa es una frase del Kybalión, ¿sí? Así de sencillo. Como me llevo con mis papás, me llevo con mis hijos. Punto. No puedo llevarme de otra manera. Lo importante primero que nada es reconocerlo y entenderlo, ¿sí? Si yo comprendo que no tengo una buena relación con mis papás,
tampoco voy a poder tener una buena relación con mis hijos. Ni conmigo, ni con mi pareja, ni con mi jefe. Es indispensable trabajar en mí, ¿sí? Porque si yo voy a estar esperando que mis papás me quieran y me den lo que no me dieron, que mi niño interior está demandando y está esperando, pues me voy a sentar, porque esto no va a suceder. O la otra parte, si yo me siento en deuda con mis padres y les quiero devolver todo lo que me han dado, pues es el mismo conflicto. Sí, porque aquí hay casos en que el hijo se siente tan en deuda, que son estas deudas familiares, con un papá o con una mamá, que descuidan a los hijos. O sea, ellos consideran, no, es que mis papás son primero, y el hijo está ahí como... Y la pareja, todos se enfilan a ver a como qué el horas... divino ausente, o sea, no se le toma en cuenta, ¿sí? Entonces es importante, Betty, este es un tema que puedes trabajar. El domingo tenemos nuestra sesión grupal a las 5 de la tarde. Si sale sorteado, puede ser un tema para trabajar. Si ya lo tienes, puede ser excelente. Fiorella nos dice, hola Fiorella, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas noches, me encanta este tema, gracias. Mi papá ya empezó a trabajar. Felicidades, Fiorella. ¡Qué buena noticia! Pero igual no me nace llamarlo. Dice, salvo que mi mamá me dice, ¿llamaste a tu papá? Dile, sí, ya lo amé un montón. Ya lo amé. Fíjate, esto es interesante, Fiorella, porque... ¿Pero por qué le tienes que llamar? No entiendo. A eso iba yo. El domingo lo vemos, no te preocupes. A eso iba yo. Aquí lo importante es por qué, de alguna manera, mamá presiona a uno como hijo. ¿Ya llamaste a tu papá? O sea, entonces uno dice, ¿y por qué le habría de llamar? Pues porque ya está trabajando diario. Vamos a hacer una clase. ¿Quieren una clase donde se llame la manipulación de mamá? Sí, tu mamá, pero también tú siendo mamá. Estoy poniendo un aceite delicioso aquí. Me encanta. Porque a final de cuentas es una manipulación tremenda de mamá, ¿no? Háblale a papá para que se sienta querido o para que tú me digas cómo está. Tiene un sentido. Puede ser por varias razones. Háblale para algo. Pero luego lo vemos, Fiorella. Luego lo vemos. Pero bueno, sí, luego lo podemos ver porque no me acuerdo el rol que manejabas tú con ellos, ¿no? O sea, no me acuerdo si era solo para tu mamá o para tu papá, pero bueno. No, yo solo lo podemos ver allá. el sábado. Fíjense, el domingo, educar o disciplinar a nuestros hijos es más importante que hacerlos sentir queridos incondicionalmente. Yo les pregunto, educar o disciplinar a nuestros hijos es más importante que hacerlos sentir queridos incondicionalmente. ¿Ustedes qué dicen? Nos dice Silvia García, hola, buenas noches. Mari Pili nos dice, yo estoy engordando, mi emoción es miedo, inseguridad. Jess Pierre nos dice hola, y también Mari Pili nos dice, mi mamá, nos llevamos bien. Bueno. Fíjate. ¿Le decimos o no le decimos? No, a ver, dale. Ahí te va, Mari Pili. Mari, la primera frase de estoy engordando, porque obviamente por la situación de pandemia, supongo, por la inseguridad y por el miedo, pues sí es natural que hagas como este tipo de reserva para sentirte segura y protegida. Pero el tema del peso generalmente está asociado con el vínculo con mamá. Entonces digo, bueno, si estás subiendo de peso, puede haber un huequillo ahí y luego abajo dices, yo me llevo bien con mamá. ¿A partir de cuándo te llevas bien con mamá? Solo obsérvalo. El tema de, miren, muchos pensamos que porque nos llevamos bien con mamá o no, en el presente tiene que ver de lo que estamos hablando. No, tiene que ver. La pregunta es, tú de 0 a 14, 15 años, 17 años, ¿te llevaste bien con mamá? Bonita. ¿Recibiste amorosa, lo que requerías de mamá? Muchas veces mamá tuvo que trabajar. Y cuando mamá trabaja simplemente es una mamá ausente. O sea, como proveedora es un 10, pero fungiendo la función materna, pues no es un 10. Entonces, es importante, véanlo. Aquí está el rol mamá. ¿Qué sucede cuando falta papá? Mamá tiene que brincar al rol de papá. O cuando lo que gana papá no es suficiente también. También, ¿no? ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se brinca el rol. Entonces es papá. Entonces ya el niño sufre ausencia de papá y ausencia de mamá. Porque no está ninguno de los dos. Porque mamá funge como papá. Y aunque mamá está, no está en su rol.
Entonces, como no está en su rol, hay una ausencia de ser maternado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos puede agobiar. Ahora, fíjate, Maripili, otra de las situaciones por la que podemos engordar en este tipo de pandemia es porque, como les comentamos, estamos en una situación de estrés y de amenaza de muerte. Hay alguien allá afuera que nos está amenazando de matar. Algo, un bicho. Algo. El caso es que este algo no se ve. Entonces hagan de cuenta, nos asomamos por la ventana y miramos y no hay nadie. Pero a la vez, fíjense, no es nadie, pero pueden ser todos. Fíjense lo irónico de esto. No se ve, es un virus microscópico, pero lo pueden portar todos. Entonces, cualquiera, el que está al lado tuyo puede ser el enemigo. Asintomático. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos resguardados porque tenemos miedo. Biológicamente el cuerpo reacciona de la siguiente manera. Nosotros entramos en estado de estrés, sube la presión. ¿Por qué? Ya se los hemos platicado. Estoy en un punto de que o corro o peleo. ¿Sí? Voy a correr o voy a pelear. No hay de otra. ¿Sí? Porque me están amenazando de muerte. Cuando estoy amenazado de muerte, se empieza y funciona el cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro más antiguo. ¿Sí? Acuérdense que tenemos 3 cerebros: el reptiliano, el endocrino y el el encéfalo. Sí. No, ¿sí? ¿El tercer cerebro? Sí. Entonces, aquí lo importante es que se nos va a nuestro modo más primitivo, que es el de supervivencia. La supervivencia solo es respirar, comer e ir al baño. Ese es lo único para la supervivencia, ¿sí? Y la reproducción. Y la reproducción en cuanto baja un poquito el estrés, pero si no, Sí. ni siquiera la reproducción, porque cuando estamos en estado Sí. de alerta no hay reproducción. No hay. Tenemos que vivir, o sea, ya después veremos si nos reproducimos o no, pero primero tenemos que salvar la vida. Entonces, una de las situaciones para poder salvar la vida, si hay un enemigo allá afuera, biológicamente, ¿cómo puede reaccionar el cuerpo? Me voy a hacer más grande, porque si me hago más grande, voy a ver si intimido a mi agresor, ¿sí? De ahí es donde puede venir el sobrepeso. O sea, hay infinidad de gentes que están subiendo ahorita con la pandemia. Vamos a ver si cuando este estrés o pase o se vuelva crónico y nos acostumbremos, la gente puede bajar de peso. Va a haber gente que probablemente empiece a bajar así como subió, ¿sí? ¿Sí te hace sentido esto, Mario? O sea, si te fijas, tenemos que ser grandes, porque si soy más grande, es muy probable que pueda yo intimidar al agresor. Pero esto es a nivel inconsciente. Es totalmente biológico. Así es. Pero bueno, lo que les pregunté hace un momento, a ver, ¿ustedes creen que educar o disciplinar a nuestros hijos es más importante que hacerlos sentir queridos incondicionalmente? O sea, fíjense, educar o disciplinar a nuestros hijos es más importante que hacerlos sentir queridos incondicionalmente. Generalmente creemos que ser buenos padres es educar y disciplinar a nuestros hijos a pesar de hacerlos sentir que no los queremos. ¿Quién de ustedes se sintió así? Que sus papás... Guardamos un silencio a propósito. Y puede sonar una música de fondo. Tan, tan, tan. ¡Tum, tum, tum! Entonces, nuestro comportamiento como adultos, esto nos incluye a todos. Entonces, la educación o disciplina debe hacerse en el momento de manera inmediata e instantánea. Esto es otra cosa que nosotros podemos reflexionar. Nos dice Maripili, no recibí todo, me hizo falta papá y mamá. Carla dice, yo, a lo que estás preguntando. Claro. Entonces, miren, a muchos padres el amor que sienten por sus hijos les resulta tan evidente que rara vez se cuestionan si la manera de relacionarse con ellos los hace sentir amados. Esto puede convertirse en un problema. Los niños aceptan la orientación de los adultos cuando existe una conexión emocional y la guía se presenta de manera cálida. Entonces, cuando no es cálido, pues puede ser hostil, agresivo, frío. Entonces, cuando los niños se saben amados incondicionalmente, cuando sienten el respeto y la aceptación de manera muy natural, buscarán la guía de sus padres. Por ejemplo, ustedes saben que a nosotros nos decían, tienen que respetar a sus papás y a los adultos.
pero nunca escuchamos decir que un niño sea respetado. Órale. Entonces, realmente está aceptado que uno debe respetar a los adultos, pero socialmente es una cosa extraña que el adulto respete al niño. Y menos si son sus papás. Los papás se sienten con el derecho absoluto de hacer lo que les dé la gana con el niño, sin darse cuenta, obviamente, ¿verdad? Y a veces dándose cuenta también. Sí, hay de todo. A veces dándose cuenta también. Entonces, es bien importante, y sobre todo, que lo puedan analizar desde el punto de cómo me llevo hoy con mis papás, y si tienen hijo, cómo me estoy llevando hoy con mis hijos, desde dónde. ¿Desde dónde hago esta situación, este sentimiento? Y lo más seguro es que ellos terminen llevándose como yo me estoy llevando con mis papás. Entonces es una manera de reflexionar, es una manera de ver qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y de qué manera lo puedo cambiar. ¿Qué manera lo podemos cambiar? Trabajando en nosotros. Y eso lo hemos dicho varias veces. ¿Sí? Lo vamos a decir siempre. Hasta el cansancio. Sin cansancio y con cansancio. Para mí es más importante hacerlos sentir queridos. Muy bien. Exacto, Mari. Y fíjense, se los hemos dicho. ¿Quién de ustedes quiere ser como su papá o como su mamá, dependiendo del género? La respuesta, 99, 99, 99, 99 es no, no quiero ser como mamá y no quiero ser como papá. ¿Sí? Porque tenemos el resentir. Claro, no, y porque también vimos su vida y dijimos, si eso es, no, yo no quiero, o sea, yo no quiero vivir como ellos. Sí. ¿Sí? Desde el resentir y desde lo que aprendimos. Fíjense, o sea, si yo tengo que ser adulto, no quiero ser como mis padres. Si yo me tengo que casar, yo no quiero la relación que tuvieron mis padres. Entonces, fíjense, qué distinto sería, es que pensé que ibas a decir más cosas. No, está ahí. Qué distinto sería si yo cambio de alguna manera pleno, feliz, exitoso, satisfecho, amado en todos aspectos, al grado de que mi hijo, mi hija o mis hijos digan, yo quiero ser y estar como mi papá. No se trata de que sigan la misma profesión, ojo, ¿sí? Yo quiero ser ese ser feliz que es esa persona que toda la gente lo rodea y viene y quiere estar con él y quieren oír sus comentarios y quieren que les platique y quieren sentirse al lado de alguien que se siente excelentemente bien. Eso es lo que podemos hacer, pero estamos completamente del otro lado poniéndole la mascarilla primero al hijo en lugar de nosotros, de lo que hemos hablado del avión. Entonces queremos que el hijo sea lo que no hemos sido. La palabra enseña, el ejemplo arrastra. ¿Qué estamos haciendo? Perfectamente lo equivocado. Estamos tratando que mejoren ellos sin mejorar nosotros. No funciona así. Y nos pueden llamar egoístas y nos pueden decir, es que ¿cómo es posible? O sea, no, esas son creencias que tenemos nosotros y pensamos porque vamos a echar a un lado esa creencia de que te doy el pan para que tú lo comas primero aunque yo no coma. No, si yo no como y el papá está mal, pues obviamente el hijo se va a quedar sin papá. Tienen que comer los dos, ¿sí? Entonces es muy importante darnos cuenta de esa situación, ¿sí? Para nosotros poder ser mejores padres, tenemos que ser mejores seres humanos. En el momento en que yo soy un mejor ser humano, voy a ser un mejor padre y voy a ser un mejor hijo. También mis papás lo van a sentir, este beneficio. ¿Te fijan? Sí. Kikita nos dice, antes de casarme era delgada. En mis 8 años de matrimonio engordé mucho y cuando me embaracé empecé a bajar de peso. Yo inicié mi embarazo con sobrepeso y lo terminé en peso normal. Y después que se fue el papá de mi hijo, bajé de peso. Mis papás fueron muy... y ahora con mi hijo son bastantes consentidores. Esa es la labor de los abuelos, ¿eh? Normalmente educan al hijo, pero como al nieto no es necesario educarlo, dicen, eso edúcalo tú eres su papá, yo lo voy a consentir. Entonces es un buen rol,
Los abuelos consienten por lo regular. Sí. Y esto, Kikita, que tuviste del sobrepeso, pues bueno, o sea, pueden haber sido varias situaciones por las que estuviste con este subir y bajar, pero todo tiene un sentido biológico. Así es. Fíjense, si existe una buena comunicación emocional, el enojo y la frustración podrán ser ventilados cuando se presenten, lo que evitará que esos sentimientos se acumulen y se traduzcan en conductas difíciles. ¿Ok? Se trata de conciliar tanto las necesidades infantiles como las necesidades adultas a través de trabajar con nuestros hijos. Entonces, justamente cuando los niños se ponen difíciles, lo que necesitan es la reacción empática de un adulto que reciba sus emociones y redirija sus conductas. Al no sentirse juzgados ni amenazados, tienen muchas más posibilidades de calmarse y con ayuda, la mayoría de las veces, puede redirigir su conducta. Entonces, los juicios y las amenazas activan sus sistemas de que es el tallo cerebral y el sistema límbico, y disminuyen su capacidad de aprendizaje y autorregulación al quedar desconectada la corteza. Entonces, obviamente hay que limitar o detener ciertas conductas, pero sin invalidar las emociones, ni siendo irrespetuosos con el niño. Claro. Porque si activamos la parte de supervivencia, el niño, cuando sube la emoción, ya no se piensa. La inteligencia baja. El neocórtex deja de funcionar. Sí, no, así de sencillo. Sí, o sea, el neocórtex deja de funcionar, entra el sistema límbico en acción, que son las emociones, y es el que toma control. Es como Entonces, a los no bomberos. pensamos, Claro. ¿sí? Solo actuamos. O sea, todo el razonamiento, el raciocinio, la imaginación, el soñar, todo está en el neocórtex, ¿sí? Que es la parte frontal del cerebro. La externa, ¿no? Sí, la parte de aquí, todo lo más grande. Ajá. En cuanto entra el sistema límbico, entramos por emoción. Y no digamos, como les digo ahorita, estamos bajo puro sistema reptiliano. ¿Sí? Entonces es terrible. Así es. Entonces, fíjense, si la educación o disciplina debe hacerse en el momento de manera inmediata e instantánea, esto también es un mito, ¿ok? Porque tiene dos caras. La primera es esta idea de que tenemos que educar en el momento preciso en que suceden las cosas. Siempre educar sin perder ni el momento ni la oportunidad para señalar lo que deberían hacer o lo que deberían haber hecho. La realidad es que la educación no requiere esa inmediatez. Como educar no es adiestrar. Los niños no son perritos que para entender que algo estuvo mal necesitan que les señalemos su error de manera inmediata y con el periódico en la mano. ¿Ok? Como padres, lo que se sugiere es que hagamos un trabajo interno para evitar esa ansiedad que nos empuja a actuar de manera precipitada sin entender el educar. ¿Ok? Que educar es un proceso que lleva tiempo y atención. Y sin que respetemos los ritmos específicos del crecimiento y aprendizaje de cada uno de los hijos, o sea, cada uno de los hijos requiere una forma de ser tratado. Correcto. Entonces, miren, generalmente nosotros hacemos esto. Y en esto que les estoy compartiendo es un tema como de muy racional. Uh-huh. ¿Debo o no debo? Deben saber esto, mamás y papás. Puedes aprender intelectualmente un montón de cosas. Pero cuando tú tienes esta información intelectual, pero en la víscera está la herida de tu niño interior, como ebullición, los gestos de mamá, la mirada es amenazante, la de, hasta parece que tiene una mano para moverte, o sea, con la mirada láser. Entonces, estos gestos de enojo aprendidos de nuestros padres, la herida emocional por la deficiencia de la atención de nuestros padres a nivel emocional, estoy hablando, se transmite automático. Por mucho intelecto, o sea, ¿puedo o no puedo? Entonces, ¿qué sucede? Te prende un cohete, se te enerva todo aquí, y estás como ya presto, y dices, me voy a calmar. Y luego vas y le dices, ya te dije que no sé qué, o simplemente no le dices nada, pero tu emoción, el niño la recibe completamente. Es un esfuerzo, vamos a decir, casi en vano.
Así es. Entonces, lo ideal es trabajar con tu historia para que no estés replicándola una y otra vez con quien se deje. Porque puede ser con los hijos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los hermanos, 1, 2, 3 por todos los que tengas alrededor. Y entonces es una repetición constante de la herida infantil. ¿Cómo puedo solucionar eso con mis hijos? Trabajando en ti. Así de sencillo, trabajando en ti. O sea, siendo una mejor persona, trabajando en tus emociones, resolviendo conflictos, ¿sí? Checando qué tantas lealtades tienes, cuáles son tus condicionamientos, cuáles son tus creencias limitantes, ¿sí? En base a todo esto es como nosotros podemos ser unas mejores personas. Pero es muy importante, como se los hemos dicho muchas veces, por favor, invierte en ti. Invierte en ti, trabaja en ti, ¿sí? Desde toma una sesión, desde toma un curso, desde compra un libro, desde asiste a una constelación, o sea, algo, o sea, es importante, o sea, sea la hora. Sí, es importante de alguna manera que trabajes en ti, ¿sí? Porque si no trabajamos en nosotros, no avanzamos. Sí, bueno, es que es un chiste local lo de la hora. Pero fíjense, los niños se portan mal o rebasan los límites, ¿por qué? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Quieren llamar la atención? ¿Quieren manipularnos? ¿Quieren hacernos enojar? Uy, sí, la misión de un niño, hoy me voy a levantar a hacer enojar a mis padres. Otro punto que los adultos decimos, que es totalmente un mito, que son caprichosos. ¿Así? ¿Nomás? Un día se levantaron... Que tengo un hijo caprichosísimo. De capricho. Entonces, eso es un mito verdaderamente, ¿sí? Los padres con frecuencia responden a la conducta de sus hijos enfocándose en el nivel superficial de la experiencia y no en el nivel más profundo de la mente. ¿Ok? Entonces, déjenme veo qué más les voy a compartir. Generalmente los adultos dicen que los hijos lo quieren hacer enojar para llamar su atención o manipularlos. Es una interpretación que los molesta y les hace sentir que tienen que controlar a ese niño con urgencia. ¡Controla a tu niño! Es correcto, es correcto. Entonces, nosotros cuando no confiamos en los niños hacemos lo que sea por controlarlos. Cuando pensamos de manera automática tratamos de oponernos. A nadie le gusta sentirse empujado, ni siquiera por sus propios hijos. Entonces, cuando suponemos que lo que hace el niño es una simple manera de atraer la atención, significa que no lo tomamos lo suficientemente en serio como para intentar averiguar lo que le ocurre. Además, eso hace al niño pensar que para nosotros es más importante la interpretación que hacemos de sus motivos que los motivos reales. Cuando los padres suponen que un niño actúa sin sentido, el niño lo acaba creyendo. Fíjate ahí la distorsión de la personalidad. Claro. Un niño que crece creyendo que actúa sin sentido. Y entonces, ¿qué se va a condicionar a estar actuando? Va a ser un problema más adelante. Es correcto. Sí, entonces el niño se desconecta de sus verdaderas razones y se siente un tonto, además de solo, ¿no? ¿Se dan cuenta? A ver, amigos, a que sí alguna vez sintieron algo parecido, en algún momento, aunque sea poquito. Entonces, la realidad es que las motivaciones de las conductas de los niños son profundas, complejas y responden a niveles más complicados de la mente humana en construcción. ¿Ok? Entonces otras veces le atribuimos una mente maquiavélica a los niños, como si estuvieran intentando provocar cierta respuesta de nuestra parte. Eso es que es un mito, o sea, creer que los niños simplemente nomás porque sí, hoy un día se despertó como mosquita y a molestar. No es así, papás. O es como cuando dicen, es que de los 3 o de los 4 solo me salió uno bueno. Uno bueno. Y fíjense, ¿saben cuál consideran bueno? El que obedece, el que hace lo que mamá dice, el que no le responde, el que de alguna manera no da problemas a mamá.
Y no es que no dé problemas. El otro puede ser inquieto, puede tener dudas, le puedes decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué algo? Ese es un hijo malo. Fíjense, o sea, es impresionante realmente y ningún hijo es igual a otro, ¿eh? El hijo que demuestra las características propias de la etapa infantil es el que consideran que es un problema. Un hijo conflictivo. Y entonces es curioso porque lo etiquetan, le ponen sus etiquetas ahí mala onda y no se dan construyendo parte de su personalidad. Por supuesto. Y como los papás de antes, nuestros papás, véanlo ustedes, ¿cuántas preguntas le podrían hacer ustedes a sus papás? Muy pocas. Y menos que les contestaran. Dice Aida, Has, controla a tu niño que está jugando con el difusor. Ah, sí, ya. Es que, ¿se acuerdan que se había roto? Sí, sigue roto. Está feliz. Pero logré de alguna manera hacerlo funcionar. Sí, por eso Entonces, le hice la broma, es una broma entre nosotros. Ya, aquí, la atención. Pero bueno. Por eso estoy contento. No, lo puede usar, pero como que me entró aquí un poco directo y entonces me dio como comezón y se me fue la idea de lo que quería decir y entonces por eso le hice la broma, pero bueno. Pero miren qué bonito está. Miren, sí, estamos aquí, miren, en plena competencia. El mío echa más, ¿ya vieron? El mío echa más. El mío está muy cute, cabe en cualquier lado. Very cute, así en una bolsita luego. Es una broma entre nosotros, no van a creer otra Nos cosa. dice Arlet Vargas, yo siempre le digo a mi familia que mi hijo no los vuelve locos, que ellos vuelven loco a mi hijo. Es muy hiperactivo, pero muy inteligente. Los niños, miren, entendamos esto. A ver, papás, niños. O sea, hay niños de tiempo que por estar en la computadora, en el iPad o en estos instrumentos electrónicos, Celular. son sedentarios. Eso es antinatural. Y aparte en el desarrollo cognitivo. Pueden aprender muchas cosas y dominar y desarrollar ciertas habilidades. Pero nosotros lo que hacemos es alentarnos conforme vamos creciendo. Y los niños tienen la energía que nosotros un día tuvimos, pero que le hicimos a un lado por condicionamientos. Si un niño está activo, es natural. Otra vez lo voy a decir, Quijita preciosa. ¿O quién fue? Arlene. Arlene. Es que se me movió aquí. Entendamos esto, un niño sería ideal que siempre estuviera activo. Si no está activo, tienes que revisar qué está sucediendo. Es lo natural, un niño activo que explora, que busca, que juega con cajas, con cubos. Tenemos un sobrinito que juega con tapas y con botes, por ejemplo, o si fueran botes de una vitamina, el niño le encanta jugar con botes y con tapas porque su mente creativa está a tope. Eso es lo natural, que sean ingeniosos, que tengan creatividad. Pero nosotros los adultos queremos que se comporten como un adultito chiquito. Y empezamos a vaciarles toda nuestra basura de etiquetas en el niño. Imagínense que cada quien llega con su bonche o con unos montones de post-its y le llega, a ver, mijo, venga, que usted tiene que ser así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Lo llenamos de reglas. Pero nunca nos detenemos a ver quién es ese niño. A desarrollar su potencial. A ver cuáles son sus dones, sus talentos. ¿Qué le hace feliz? Y no estoy hablando de un exceso de, le gusta mucho el chocolate y le voy a tener una tienda de chocolate aquí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ver sus cualidades realmente. Nos dice Quiquita Martínez. Están aprendiendo a lidiar con sus emociones. Ahora, después de la sesión, ahora que llora mi hijo, lo abrazo y le pregunto que qué le pasa. Y después me dice, ya mamá, mis hermanos me dicen que soy muy... y me dice, ya mamá. Y luego ella, mis hermanos me dicen que soy muy consentidora, todo lo quieren resolver a golpes. Y pues así nos educaron, pero trato de romper con eso. Es que mira, es muy complejo. Cuando se trata de tus hijos no es negociable con los demás, es solo mamá, papá y el hijo, es un asunto interno. Así es. Porque si entramos con las costumbres familiares, pues ahí sí ya. Y mira, aquí, Kikita, lo más importante es que tú debes de traer a flor de piel el soltar el primer chingadazo, porque así te educaron. Entonces,
lo que tú estás haciendo primero que nada es reeducarte a ti misma cómo poder tratar a un hijo sin golpes. ¿Sí? Entonces es muy bueno que te hagas primero que nada tú consciente y tratarlo bien, porque ojo, una cosa es que ¿qué tienes? Y hay que observarnos, podemos Los estar gestos. tratando de ser conscientes y de darle un lugar al hijo, pero si no lo estamos sintiendo, no está funcionando, ¿eh? Necesitamos sentirlo, de verdad, estar en ese mood de tranquilidad, decir, platícame qué te pasa, ¿sí? Sí, mostrar un interés genuino. Exacto, y no si una tus hermanos obligación. se molestan porque tú eres así, dile, pues, ya veremos de grandes, ¿sí? Ya veremos de grandes cómo resultan los hijos, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. es muy importante porque aquí no se trata de que si mi hijo es o no es o dejó de ser, de que si es exitoso o no, porque muchas veces es. ¿Qué tan feliz es? Porque acuérdense que todo lo que buscamos en nuestra vida, tenemos y resonamos, es en base a las carencias de nuestra infancia. Entonces, si tratamos de que nuestros hijos tengan las menores carencias dentro de lo que nosotros podamos, ya vamos de ganancia. Pues mira, eso es muy bueno, pero aún así me quiero enfocar en lo que sí puedo dar, no evitando lo que no quiero dar. Claro, o sea, nomás es siendo consciente. Exacto. Siendo consciente de lo que no quiero dar para ver qué puedo dar. Sí, sí, pero no Y en nos referencia dice, a lo negativo. Aida, ¿cuál de los dos es el que me dijiste? Es Aida. Aquí lo tengo, mira. Que es muy distinto a este. Este tiene primero, a ver, este es como seguido, ¿sí se ve? Sí. Ah, no, este es intermitente. Después está el color verde, que Y el es verde seguido. es seguido. Este es portátil, tú lo pones hasta con una pila o en tu auto y con un USB puedes llevártelo a donde quieras. Yo a veces que salgo a algún lado que tengo que salir ahorita, lo pongo con tips y limón y desinfecto mis ambientes. Este es el que te dije, Aida. Son de la marca. Este tiene un plástico. Este se echa a perder. Un plástico O sea, especial. por eso, si le toco tantito la parte de arriba, se cae y se sale todo el agua. O sea, sí, se rompió lo este. estoy entre míreme y no me toques. ¿Por qué? Porque el plástico no es grado quirúrgico. Entonces, No es tan la resistente. dureza no es de grado quirúrgico, entonces se derrite. Los Se aceites desbarató. esenciales desbaratan los plásticos. Es impresionante. Ajá. Entonces lo estoy tratando de usar lo más que se puede porque en algún momento va a valer puro queso. Y este no se ha muerto todavía, o sea, este no le ha hecho Funciona nada. bastante bien. Pero No son le ha hecho distintos. nada el aceite esencial. Se abre por aquí atrás, miren, y tiene un baby tanquecito. Ay. Y por aquí una gomita que la abro y aquí entra el agua y las gotitas. Este al parecer salió bueno, si quieres luego te mando la foto de la marca, pero este no es de la empresa. Pero este sí. Ese sí, y es Este muy sí. bueno. Nos dice Diana GR, hola, buenas noches, gracias por su tiempo. ¿Qué pasa cuando mis hijas son mis dobles? Ok, Diana, interesante pregunta. 1. Aquí hay que poner 2 puntos sobre las is. ¿Por qué? Porque tus hijas son tus dobles, pero para ellas tú sigues siendo su mamá. ¿Sí? Entonces, acuérdate que sus subconscientes siguen viendo a mamá, pero lo importante es cómo las ves tú, ¿sí? ¿Cómo las ves tú? Porque tu subconsciente a veces las puede ver como hijas y a veces las puede ver como dobles. Y aquí lo que llega a suceder, no en todos los casos, pero en algunos, cada uno, primero que nada, es cómo las trata tu marido, ¿sí? Y si las trata excelente, si las adora, si le encantan, resulta ser que puede ser una competencia para ti. Aquí lo importante es que tú te observes. Ellas no traen ningún inconveniente. El inconveniente es lo que tú puedes hacer de alguna manera. Sí, así es. Te escribí inbox. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con nosotros mismos para parar estas historias de dolor que venimos arrastrando generacionalmente. Entonces, entendemos que las motivaciones de las conductas de los niños son profundas, no son tan por encimita. No podemos quedarnos en esa historia ni en esa información de que los niños solo quieren llamar la atención, manipularnos, hacernos enojar o son caprichosos. Todo esto nos pone en una situación de víctima, por tanto nos sentimos agredidos porque quieren nuestro tiempo, nuestra atención. ¡Ay, qué malos son los niños! Y entonces nos ponemos agresivos. Es una reacción agresiva. Fíjate, otro mito. Los niños solo aprenden con castigos. A ver, ¿a cuántos de ustedes castigaron? ¿Cuántas veces no oímos eso de que, ¿cómo era? La letra... Ah, sí, la letra con sangre entra. Algo así, pero la letra y no sé qué otra cosa, con sangre entra. Ajá.
con el madrazo de por medio, eso no es cierto. Se graban ciertas cosas, lo que pasa es que crean engramas, entonces crean un miedo. Entonces lo que querían es tener hijos con miedo todo el tiempo que se pudieran controlar. A base de miedo, pues está cañón, ¿no? O sea, está muy feo, muy difícil. Fíjate, cuando buscamos la lógica de las conductas, es muy importante recordar que la mente infantil no funciona como la adulta. Otra vez, cuando buscamos la lógica de las conductas, es muy importante recordar que la mente infantil no funciona igual que la de las personas adultas. No, por supuesto que no. Es No hay que manera. se nos olvida. Los niños viven como en un mundo mágico e inestable, cuya lógica no es igual que la de los adultos. En su cerebro la corteza aún no está madura y es mucho más fácil que ésta quede desconectada frente a las emociones intensas del sistema límbico o las sensaciones del sistema reptil. Fíjense que el sistema límbico, ahorita déjenme ver algo porque nada más para estar seguro, el sistema límbico es nuestro centro emocional. Así es. Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema emocional. Es que quiero ver el mapita. Entonces, pero también tenemos... Tú platícales en los que yo les digo. Bueno, aquí lo que sucede es que el sistema límbico va a manejar siempre todas nuestras emociones, ¿sí? Él se encarga de cómo vamos a reaccionar y de mover toda la química del cuerpo. Entonces es muy importante, pero no lo conocemos y no lo sabemos. Sin embargo, él es el que regula todo en el cuerpo. El sistema límbico es el que se encarga de toda la química del cuerpo relacionada con las emociones. Por ejemplo, el olfato es el que llega primero que nada al sistema límbico. Es el primero, ¿sí? ¿Por qué? El olfato siempre que tiene que estar al tanto es, ¿me huele bien o me huele mal? Porque si comemos un alimento en descomposición nos puede causar la muerte. O también podemos oler si algo no está bien en la situación, en el ambiente. Por eso siempre que algo no nos gusta o no nos agrada, podemos decir, es que esto no me huele bien. ¿Sí? De ahí viene la palabra, o sea, es biológico, por eso es no me huele bien la situación. Y el sistema límbico es sumamente importante. ¿Sí? Sí, miren lo que yo les quería decir, o sea, se acaba de desarrollar, que eso es parte de la adolescencia, es este freno para medir los peligros. Por eso los de adolescentes son muy aventados, porque no traen ese freno, es como traer Todavía no se ha desarrollado por completo el neocórtex. Exacto, no tenemos la capacidad de evaluar los peligros a los que nos exponemos. Es como traer un Ferrari sin freno, está muy cañón. Entonces, durante la infancia aprendemos a una velocidad muy rápida y este proceso se extiende hasta la adolescencia, que sigue siendo un periodo de potencial aprendizaje. Las mayores modificaciones cerebrales se producen en el periodo que va desde el nacimiento hasta los 20 años de edad, a partir de la cual esta plasticidad decae, aunque no desaparece. Siempre tenemos neuroplasticidad y somos capaces de aprender. Entonces, nosotros debemos saber que el cuerpo está cambiando a una velocidad que ni nos imaginamos hasta que tenemos 20, 25 años y son cambios en todos sentidos. Entonces, los niños van creciendo y aprendiendo a través de nuestras enseñanzas, pero más a través de nuestros sentimientos y de nuestros comportamientos y sobre todo las reacciones. Como tú reacciones, tu niño lo va a adoptar. Lo va a aprender. Y entonces cuando dicen, mira, se enoja igual que el papá, sí, claro, porque el enojo ayuda para defenderte en el mundo. Enseña, pero el ejemplo arrastra. Así es. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta Tarzán o los Croods, porque muestran esta parte básica de supervivencia en el ser humano cuando son muy pequeños, y aunque sean caricaturas, son muy ilustrativas. Entonces, nosotros debemos comprender esto. El cerebro de un niño no funciona igual que el de un adulto. Está en constante cambio. Es como si pudieran entender esta parte, obviamente en proporción, cuando el niño apenas empieza a aprender a mover su cuerpo, cuando empieza a hacer las primeras palabras, cuando empieza a quererse levantar y caerse y está acomodando así como que se tambalea, como movimientos inciertos, tratando de entrenar en su cuerpo. Eso lo hacemos todo el tiempo. El único problema es que nos juzgamos.
nos juzgamos todo el tiempo Sí, y nos estamos diciendo, qué bruto, qué tonto, ¿cómo es posible? No lo hago bien. O sea, ¿en qué momento empezamos a juzgarnos? claro, y fíjate, desde 0 a 25 años, que es cuando se supone, dicen los médicos o los neurocientíficos, que el sistema prefrontal se acaba de desarrollar, entonces empezamos a tener ciertos sesgos de madurez, voy a decir, ¿verdad? No me voy a vanagloriar con que estemos muy maduros, pero empezamos a tener un proceso de maduración. Y antes de eso, por ejemplo, las personas que en su adolescencia se toman en exceso o consumen algún tipo de químico, detienen el proceso del desarrollo del prefrontal. Y entonces, pues su maduración es cuando dejen ese vicio, pues retoma el desarrollo, si es que todavía está en el margen de tiempo. No sé si después, fíjate. Ujú. Entonces se dan cuenta cómo nos tratamos y cómo nos hacemos sufrir de manera innecesaria. Entonces, ya rompimos otro mito acerca de los niños. Así es. Y los niños solo aprenden con castigos. A ver, ¿sí los castigaron a ustedes o no? Pero bueno, siguen muy callados, no hay preguntas. Fíjense cómo es curioso, y les estaba diciendo hace rato. Los lunes, que es tema de dinero, nadie habla, nadie dice nada, pues no, como si todos están muy estuvieran en una atentos. economía perfecta y muy bien. Martes, que es tema de parejas, entonces sí, hablan y preguntan y se quejan y dicen, y la pareja, qué es lo que va a suceder. Pues claro, porque estamos hablando del otro. Y de un otro donde Diosito no me castiga. Jueves, que son días de síntomas, todo el mundo tiene síntomas y preguntan hasta por el síntoma de la vecina, que no es de ustedes. Viernes, que trabajamos relaciones de padres con hijos, tampoco, o sea, como diciendo, sí, pues sí, sí estoy mal, pero no me voy a animar a preguntar, no me voy a animar a decir nada. Mira, aquí nos puso Claudia Reyes. Muchos crecimos sin poder expresar nuestras emociones. Al momento de llamarnos la atención, solo escuchábamos muchas veces sin derecho a réplica. Era frustrante quedarse con todo lo que sentíamos adentro. Por Sí. supuesto, efectivamente, Claudia. ¿Y qué crees? Así aprendimos y estoy seguro que lo sigues replicando hasta hoy en día. Porque es lo que se aprende. ¿Sí? Es bien importante darnos cuenta de eso. Es lo que se aprende. Y en base a eso es cómo nos comportamos. Fíjense, ya está la cámara otra vez. Te mueves y cambia. Es que nos iluminamos. Estamos muy brillantes. Sí, mira, ahí bajas y se ilumina mucho más. Se adaptan. Sí. Entonces, ahí este tipo de situaciones, Claudia, es lo que vemos, ¿no? O sea, crecemos con esa condición. Miren, lo más que les puede pasar al explorar estos temas aquí con nosotros es que se liberen. Pero obviamente hay un diablillo ahí que les va a hacer juicios. ¿Cómo dijiste eso de mi mamá? ¿Cómo dijiste eso de mi papá? Si se entera, te va a hacer quién sabe qué te va a hacer. Lucía nos dice, Diana. parece que este tema es difícil. Sí, Claro, y muchos, o sea, la verdad es que todo lo que hable de nosotros es difícil, Lucía. Cuando hablamos del otro, déjame te digo, o sea, y empezamos a despepitar impresionantemente, ¿no? Entonces, lo más importante es darnos cuenta que lo único que podemos cambiar y a la única persona que podemos cambiar es a nosotros. A nadie más, ¿eh? A nadie más podemos cambiar. le pedí a Diana su fecha para que la gente se dé una idea también, pero no quise hacerlo en público, me las dio en inbox. Ahorita les voy a compartir. Hijados, fíjate cómo están las cosas. Ya no me faltan sus papás. Denme en un momento y quédense al chisme. Quédense al chisme, que ya que lo pedí me intrigó, pues dije, voy a ver qué pasa. Y por supuesto, acuérdense que sí son temas difíciles, pero es observar. Observen, como les dije hace rato, cómo se llevan con sus papás. Y dependiendo cómo se llevan con sus papás, se van a dar cuenta de cómo se llevan con sus hijos y cómo sus hijos se van a llevar con ustedes. Fíjate. Nos escribió Carla Vargas. Hola, Carla. Algo curioso es que mis tíos ocultan cosas malas o muy preocupantes de mi abuela por miedo a que ella se enferme o así. Y ahora me da miedo contarle cosas importantes a mamá porque siento que me juzga o se enojará.
que prefiero guardarlo todo. Me doy cuenta que existen muchas cosas que curar. Bueno, Carla, eso que tú estás haciendo es una lealtad al clan. La razón que tú quieras, pero te estás quedando callada, no te dice las cosas. Cosas que no se dijeron y que tú te diste cuenta que hay muchos secretos y que no se dicen. Entonces esto no beneficia al clan. ¿Por qué? Porque se van a empezar a seguir repitiendo estas situaciones una y otra vez. Exacto. Mira, a Diana. Diana está en la línea 3, ¿ok? Entonces, Diana, tú eres doble de tu suegro, para que veas cómo están las cosas. Luego, tu mamá y tu papá están en el mismo mes, por lo tanto, ellos dos son dobles. Y en esa misma línea, que es la 2, que si quieres luego te mando el dibujito para que te des una idea, en agosto está tu suegra y tu hija, que es la segunda hija. La primera hija es doble de tu esposo. Entonces no son dobles de ella. Tus hijas no son dobles tuyas. No. Mira, te voy a mandar el dibujo ahorita en inbox para que lo veas. Ok. Diana Neira nos dice, hola, buenas noches. Hola, Diana. Llegas tarde, Diana. Bueno, muy bien, Diana, bien. Mira que es viernes. Sí, por eso, quién sabe dónde andaba. Salúdanos a Pepe. Que ya vimos el otro día, yo no me había dado cuenta que él también comentaba y estaba conectado desde su otro, propio, sí, pero bueno, ya hasta que después dije, oh, es Pepe. Sí, está súper. Entonces, los meses se los voy a poner por ahí a ver si me lo permite el... Este está mejor. Ay, Facebook, donde se divide en 3, o sea, los números de los meses se ponen así, 1, 2, 3, obviamente ustedes lo hacen al revés, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y se hacen divisiones. Líneas, son 3 líneas. 3 líneas. Entonces, por ejemplo, en una nos va a quedar enero, abril, julio y octubre. Enero, abril, julio y octubre. Esa es la línea 1, por decirlo así. Ajá. La línea 2 nos va a quedar febrero, mayo, agosto y noviembre. Repito, febrero, mayo, agosto y noviembre. Esa es la línea 2. Y en la línea 3 nos va a quedar marzo, junio, septiembre y diciembre. Esas son las 3 líneas para poder acomodar las fechas y darse uno cuenta de quién estamos repitiendo o quiénes son. No, sí, entonces ella está en agosto, tiene razón. Perdón. Si tú estás en agosto, tu segunda hija, sí es tu doble. No sé por qué me fui acá. Voy a revisar. Pero bueno, entonces, Carla, es importante hablar, ¿eh? O sea, el hecho de estarnos callando por considerar que no queremos lastimar a alguien o algo, créanme, los secretos al cabo del tiempo se hacen más grandes y es peor la situación. ¿Por qué? Porque se van a estar repitiendo constantemente, ¿sí? Entonces, y son secretos que causan de alguna manera deshonra, ¿sí? Que causan pena en el clan, entonces los guardan, pero se vuelven a repetir. Y muchas veces no se van a repetir tal cual, sino acuérdense que se van a repetir emocionalmente. Estos incestos se pueden dar emocionalmente, ¿sí? Cuando estemos buscando casi siempre tener una relación con alguien que sea doble de papá, doble de mamá o doble mío. Eso es cuando hubo relaciones entre hermanos. Entonces, todas estas situaciones, lo más importante es poderlas sacar, es poder hablar de ellas, ¿no? Porque de otra manera se siguen quedando. Y para que se sientan de alguna manera más tranquilos, no hemos conocido ningún árbol, ni siquiera el nuestro, que no tenga estas situaciones, ¿eh? Situaciones extrañas. En todos los árboles hay, en todos, absolutamente. Voy a decir en todos. así, situaciones extravagantes. Exactamente. Entonces sí es muy importante podernos dar cuenta de todos los secretos que hay. Entre más conocimiento nosotros tengamos de nuestro árbol, mucho más vamos a poder observar y darnos cuenta en nuestra vida qué es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, porque en base a eso, ¿Se sigue moviendo? Sí, es que se ponía demasiado luminoso, entonces yo creo que no nos veían, por eso yo le bajé ahí la luz. Okay. Entonces en base a eso realmente es como
como nos vamos a ir dando cuenta de qué estamos repitiendo y qué podemos cambiar. Acuérdense que, bueno, en sí no podemos cambiar nada, ¿sí? Todo lo que vivimos en el exterior no se puede cambiar nada. Lo único que podemos de alguna manera cambiar es cómo lo percibo yo. Nada más. Los únicos cambios que se pueden hacer reales es en mí y para mí. ¿Cómo percibo yo esta situación? Porque si yo no me percato, si yo no veo este tipo de situaciones, se vuelven a repetir. Así de sencillo. Y no nos han escrito nada, ¿eh? Bueno, nos vamos a miren, ir. lo Jazmín único que sigue pueden ocupada hacer... haciendo eso. Ay, sí, estoy entretenida porque está interesante. Pueden ustedes simplemente reconocer sus sentimientos como hijos. Eso les ayudaría mucho. Es que es importante, este tema de verdad es importante. ¿Cómo me siento con mis papás? ¿Cómo trato a mis papás? ¿Me gusta estar con ellos? ¿Me gusta verlos? A todos los que todavía tengan papás, ¿no? Porque ya cuando no están, pues entonces ya no hay manera, de alguna manera, de poder observarlo más que lo que sentía. Pero ya estamos en un momento pasado que no se puede muchas veces solucionar. Todos los que tienen su vida, es muy importante observarlo y ver cómo me estoy sintiendo acerca de mi papá. Nos dice Carla, mil gracias por sus consejos. No hay de qué, Carla, al contrario, gracias por compartir. Aquí lo importante es que si todos comparten algo de lo que piensan o de lo que sienten, entonces nos sirve a todos porque es una retroalimentación a final de cuentas. Miren. ¿Para qué? Para que todos podamos estar mejor. Yo sé que no es fácil, pero miren, por ejemplo, aquí tenemos a Diana que nos dio favor de pasarnos las fechas. Ella está en agosto, su hija número 2 está en agosto y su suegra también. Pero mamá y papá están en mayo, están en la misma línea, los 5. En la primera línea está la hija mayor y el esposo, o sea, ellos dos son dobles. Y en la tercera línea está su suegro. Ahora sí, ya, me fijé, súper fijé, ¿ok? Espero que esto te sea de ayuda. Entonces si hay una hija que es tu doble. La más chica, ajá. Entonces, miren, cuando nosotros somos dobles, quiere decir que compartimos un mismo, vamos a decir, la misma información. Nada más que cada quien la expresa de forma diferente. Así es. Entonces, miren, imagínense que todos van a hacer una fiesta y cada uno dice en qué coopero, en qué coopero. Y entonces es una misma fiesta, pero cada quien hace cosas distintas. Más o menos así es el tema de los ancestros. Y entonces vamos expresando, tenemos sabiduría que rara vez accesamos a ella porque siempre estamos del lado del trauma y el drama por este sistema de supervivencia. Hagan de cuenta, en esta fiesta, para ampliar el ejemplo, Sí. resulta ser que a la abuela le tocaba hacer la tinga. Vamos a tinga de pollo. Y entonces la abuela hacía una super tinga donde todo mundo la amaba y la quería, pero fallece la abuela. Y resulta ser que una nieta, yo soy el doble de esa abuela. Entonces, por azares del destino, yo también guiso y también hago tinga, ¿sí? Y resulta ser que les encanta a la familia. ¿Pero qué creen? A mí no me gusta hacer tinga. La hago muy buena, la hago muy... Entonces yo tengo que observar qué situación, porque estoy repitiendo el patrón, ¿se fijan? Es lo que les digo, si la abuela ya no está y a ella le tocaba hacer la tinga y yo soy doble de la abuela, entonces hagan de cuenta, en mí cayó la responsabilidad de hacer tinga, porque a toda la familia le gusta la tinga, ¿sí? Porque uno no nace en la fecha que nace porque el papá quiso, no, todo es del árbol, el árbol es el que maneja estas fechas, toda la energía del clan es la que maneja las fechas de cuando nacemos. Entonces, aquí la importancia es, si a mí me toca hacer tinga otra vez, ok, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo que vivir? ¿Sí? Si solamente de alguna manera es para hacer feliz a la familia, porque estoy reparando en el sentido de que estoy reemplazando a la abuela que todo el mundo amaba, que quería que hacía una tinga increíble, entonces puedo decir, bueno, ok, voy a agarrar el modo de disfrutar hacer tinga, pero aparte, ¿qué creen? A mí me gusta más hacer enchiladas. Y no han probado mis enchiladas. Entonces, fíjense, es una manera de seguir teniendo al clan contento haciendo la tinga, pero les pueden ofrecer un platillo mejor o uno distinto. Aquí lo importante es cómo me voy sintiendo yo. ¿Sale? Y bueno, en vista de esto espero que lo vayan comprendiendo. No hay preguntas, entonces es Bueno. como ir hablando así a ciegas, porque no sabemos qué Un piensan, poco, pero sí. les voy a dar anuncios parroquiales. Sí, anuncios parroquiales. El domingo iniciamos el entrenamiento intensivo
Ujú. ¿sí? Que va a durar 6 semanas. Es el domingo a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Si alguien quiere inscribirse, todavía tienen el día de mañana. ¿Sí? Sí. Este entrenamiento intensivo va a durar 6 semanas, donde van a tener tarea diario, pero solo son los domingos que vamos a trabajar. Y después Jazmín les va a dar 2 meses, o sea, 2 ocasiones, una al mes, de seguimiento. Así ¿Ok? es. Y a las 5 de la tarde, este domingo 2, ya es agosto, ¿verdad? Este Ya. 2 de agosto, a tener nuestra sesión grupal de esta semana, donde vamos a tratar el tema que ustedes quieran trabajar acerca de ya sea familia, ya sea dinero, ya sea relaciones, ya sea papá, mamá, lo que ustedes quieran trabajar, lo vamos a trabajar este fin de semana y nos conviene mucho. Entonces, si quieren pueden inscribirse todavía. Los miércoles estamos haciendo teniendo biodescodificación. que es distinto a la bioneuromoción. La biodescodificación les vemos qué es lo que tienen sus síntomas, lo que les preocupa, lo que les estresa, qué significa emocionalmente en la biodescodificación y sobre eso las personas que también entran pues van resonando en todos los que están. Tiene el mismo costo la biodescodificación que el acompañamiento grupal, ¿sale? Esos son los anuncios parroquiales. Así es, y bueno, rematando con el tema de que los niños aprenden solamente con castigos, pues obviamente también es un mito. El castigo es una manera de hacerles cosas a los niños en lugar de trabajar con ellos. Fíjate, nos dice Arlen. La relación con mi mamá es muy complicada. ¿Mis hijos repetirán lo mismo conmigo? A ver, voy a poner orden. Yo soy la que repito con mis hijos las cosas. No es que los hijos lo repitan conmigo. Yo soy la que doy. Exacto. Entonces, no, lo que tú vas a hacer es una compensación de la mala relación con tu mamá. Cuando uno tiene una mala relación, nos vamos a, como yo no quiero hacer esto desde mi herida, yo me voy a lo opuesto. Al otro extremo. Y soy permisiva, es más, incluso las mamás obedecen a los papás a los hijos. Tiene que ver con esta falta de información, de saber que podemos estar de manera neutral acerca de los hijos y la educación y la comunicación con ellos. Desde saber que estás haciendo lo mejor que puedes sin culpa. Sí, porque el problema es que, acuérdense, las mujeres que no fueron maternadas, repiten no siendo maternadas o polarizan y se van al otro lado siendo sobreprotectoras. Se vuelven mamás sobreprotectoras. Entonces el problema es que es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Sí? Porque a final de cuentas, cuando ellos son grandes, ¿qué crees, Arlen? Ahí sí se repite, tal cual. No importa cómo haya sido, ¿eh? Si no sanamos de alguna manera, si no comprendemos, si no vemos cómo hacer las cosas intermedias. Esto es sanar. Esto, ir de un lado al otro rebotando en los costados, se llama reparar. Cuando está todo muy cargado el árbol que dice, dale para el otro lado, pero se va tan fuerte que pega al otro lado, dale otra vez para el otro lado. Una madera, ¿no? Como si fueras en un barco, ¿sí? Un barco en una marea, pum, la pelota va para los dos lados. ¿Qué es lo idóneo? Que vayas en medio, que no estés rebotando para ningún lado, Pues ¿sí? puedes usar como ejemplo, como si fuera un péndulo. Ah, Porque con mamá estamos sin maternar y nosotros, agárralo. Prum, nos vamos nos del vamos otro hasta el lado. otro lado. No, ahora vete para el otro lado. Y vas Ahí corriendo vas para el otro lado. Sí. Y ahora para acá, y entonces hacemos Lo ideal, es estar en medio. en medio. Porque si no hacemos una relación pasivo-agresiva con los hijos. Somos muy buenos mamás, nos sacrificamos, pero al mismo tiempo nos sentimos muy culpables porque no les sabemos que no les estamos dando lo que se requiere. Nos dice Rose, resueno totalmente. Claro. Ok. Y nos dice Diana, que te dio los datos, dice, mis padres tienen mucha preferencia para mi hermano mayor y coincidimos mi hermano menor y yo. Tus papás y tu hermano mayor y ustedes los dos hermanos más chicos. Todo tiene un Su sentido. hermano menor y ella, sí. Miren, desafortunadamente, como tenemos asociaciones psicológicas o redes neuronales asociadas a un evento, si en el primer hijo los papás estaban bien entre ellos, pues van a idealizar a ese hijo como símbolo de que en esa época todavía se llevan bien. Y es solo un ejemplo. Pero viene el otro niño y ahí pasó algo donde se empezaron a pelear diferentes cosas y entonces asocian al niño con, o sea, ese es un ejemplo, una de las posibilidades, pueden ser más. Entonces puede ser, por ejemplo, que seas doble de una persona que le caiga gorda, obviamente familiar a mamá o a papá, y entonces ahí pagas todo el pato, también. Entonces, Que conocemos casos. Entonces, toda nuestra cultura puesta la por encimita. Y muy poco se habla de la autorregulación. Entonces,
Por eso algunos creen que tenemos que educar niños obedientes, cuando en realidad necesitamos niños autorregulados, o sea, desarrollar la habilidad y capacidad de regular sus emociones y saberlas gestionar adecuadamente, dando una solución saludable en el momento que esto se presenta. Estaba viendo yo el otro día una entrevista del hijo de María Félix y él platicaba. Enrique Álvarez Félix. Sí. ¿Sí lo sienten? ¿Les llega? ¿Les llega? O sea, es para que vean a ver si realmente huelen el tips. Huele así como a techaí. Muy es delicioso, no saben, pero los beneficios son más espectaculares todavía. Entonces, en esta entrevista él decía que su mamá había sido rígida en algunos aspectos y que pues su niñez no le ha gustado tanto, pues porque el nivel de fama que tenía la mamá y su actitud, etc. Dentro de su anécdota, él cuenta que la mamá, solo si había gente extranjera o ellos estaban en el extranjero, tenía que educarlo. Y entonces el niño hacía algo que se consideraba no adecuado según los adultos, agarraba a María Félix a su niño, le bajaba el pantalón y le daba unos varazos en las pompis. En el extranjero. En el extranjero. En casa no. En la casa no sé qué le haría. Solo era demostrar que lo tenía que educar. Entonces, esta enfermedad del que dirán hace que de la puerta para afuera sea una educación y de la puerta para adentro sea otra. Y entonces el niño se confunde, dice, pues no entiendo tu juego. Un día estás histérico y otro no. Si el niño pudiera expresar eso, pero un niño no lo hace. No, simplemente no comprende. No comprende, ¿eh? Porque suceden ese tipo de cosas. Y entonces, fíjate, ya hay un doctor que se llama Vidal Schmil, que él tiene un libro que se llama Disciplina Inteligente. Llama a los castigos el cáncer de la educación. Pues que los condiciona negativamente. Cuando un castigo funciona no hay aprendizaje humano. ¿Por qué? Porque estás en supervivencia. O sea, no hay proceso cognitivo, no hay aprendizaje. Entonces, lo que hay es un condicionamiento animal, justo lo que acabo de decir, fundamentado en el miedo. Y agrega que los premios y castigos son dos lados de una misma moneda que deberíamos sacar de circulación. El problema con el castigo es que no favorece un aprendizaje significativo, tampoco que el niño entienda porque hay ciertas conductas inaceptables, sino que simplemente aprende a esconderlas de sus padres para no ser castigado. Esto lo distrae de lo verdaderamente importante, a saber aprender a detenerse o en todo caso arrepentirse de lo que hizo para poder pensar en la forma de reparar, o sea, el aprendizaje. Y es la generación del aprendizaje, así no como sí, ¿no? Un niño castigado alimenta fantasías de venganza. Respiren. Un niño castigado alimenta fantasías de venganza. Cuando tratamos de razonar con los niños, esperamos que vean nuestra perspectiva adulta y se ajuste a lo que les pedimos o esperamos de ellos. Pero con frecuencia esto no sucede. Los niños no se someten a nuestra lógica, no se dan cuenta de que queremos ayudarlos a entenderlo. ¡Qué fea frase! Entonces actúan en función de su propia lógica, impulsados por su sistema de apego. Entonces nos desesperamos y les aplicamos un castigo. No, me quiero ir a llorar ya. ¿Por qué? Ay, entonces, no, somos muy injustos con nuestros niños. La idea es que podamos observar, después de esto que hemos hablado el día de hoy, desde qué punto miro a mis papás. Desde qué punto estoy y me siento como hijo. ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que estoy demandando constantemente acerca de ellos? Y cómo estas heridas y estas necesidades las estoy volcando hacia mis hijos. Sí. ¿Sí? Es importante hacer esta reflexión y poner cartas en el asunto. ¿Cómo ponemos esas cartas en el asunto? Trabajando en ti mismo, haciendo algo, haciéndote consciente, ¿sí? O sea, como les dije, ya sea que tomen una sesión con nosotros desde grupal, o ya sea que tomen un individual, o ya sea que hagan constelaciones, o ya sea que tomen un curso como el que va a dar Jazmín, o sea, algo tienes que trabajar a nivel emocional, porque si no, seguimos en el hoyo, tal cual, ¿eh? Sí, en el mismo dolor. Y miren, puedan verlo así, mamá, mira, me estoy arrastrando, llorando, sufriendo igual que tú.
tu esclavo, por favor me vas a dar el amor que siento que me debes. O, mamá, te agradezco tanto que me arrastro, soy tu esclavo, me sacrifico, hago de todo con tal de que me des algo de amor. Si están en esos dos parámetros, están desde su herida. Mamá o papá, es lo de menos. Para el caso es el mismo dolor. Entonces, Fíjate, nos dice Carla Vargas. Me siento identificada. Recuerdo en mi niñez que mamá me llevaba a la casa de mi abuela a quejarse de mí por mi mal comportamiento. Y hasta ahora siempre tiene ese comportamiento. Siempre me dice cosas delante de alguien más y me da vergüenza. Siento que habla mal de mí, que no se siente orgullosa. Últimamente me alejo mucho de ella y me siento mal porque es mi madre y la quiero. muy bien, Carla. Carla, Gracias. gracias por compartir y Gracias necesitas por una compartir. sesión. Sí. Puedes sanar y puedes curar eso, ¿eh? Se Así puede. es. Y por O lo... sea, aquí lo importante pues, es que ok. se puede. Por favor, se puede. Eso. ¿Sí? Es bien importante que lo vean. Se puede sanar eso. Se puede trabajar, se puede transformar, puedes dejar de cargar con esas cosas y lo más importante es empieza a hacer cosas para que tú te sientas orgullosa de ti, para que la opinión de los demás no sea relevante. Así es. Arlen Vargas nos dice, yo, una tía, hermana de mi mamá, y ella estuvo en mi niñez. No estuvo. Y ella no estuvo en mi niñez. Por eso mi mala relación con ella. Y yo he tratado de no dejar a mis hijos, pero la necesidad de trabajo me ha hecho dejar a mis hijos con tías. Fíjate cómo se repite. Con mis tías, sus tías de ella. Sí, pero es muy importante. A final de cuentas estás Simbólico. repitiendo la historia. Sí. Obviamente tú lo haces por una necesidad y no sabemos por qué lo hizo tu mamá, pero también ella lo hizo por una razón importante, ¿eh? Y yo trato de no sentirme mal, pero sí siento que estoy repitiendo lo mismo que mi mamá. El abandono. Sí resiento, sí necesito sanar mucho, por supuesto. Entonces, Arlen. de verdad, contáctenme. Les voy a escribir porque les voy a mandar la información del entrenamiento. ¿Cuándo ustedes pueden? Que mañana tengo tiempo por la mañana. Si les parece, a las 11 de la mañana voy a hacer una reunión. Quien esté interesado le voy a hacer llegar el enlace para que entren a la información del entrenamiento. Es vital hacer este trabajo personal. Créanme que es una cirugía del alma, es algo que les va a beneficiar muchísimo y voy a hacer todo lo que esté en mí para que ustedes puedan alcanzar esa transformación. Obviamente estoy muy comprometida con lo que hago y aparte soy testigo de esas transformaciones. Yo sé hacerlo y ustedes pueden recibir ese beneficio. Tienen que son 8 semanas, no, 6 semanas más 2 meses donde se van a enfocar en ustedes. Para hacer un renacimiento interior. Nos dice Argelia Ramos, todo sale. Mi hijo dice que quiere ser policía y su papá de él trabajó en la policía. No vivimos con su papá. Ya estábamos separados cuando yo me embaracé y ellos no convivieron. Me traje a mi hijo para Aguascalientes a las 2 semanas de nacido y su papá vive en el Estado de México. Me parece que son, quiso decir dobles. Mi hijo es del 4 del 4 y su papá es del 20 del 4. Sí son. ¿Sí? Y Pero, ella es del 26 del 9. Pero aparte de eso, tiene que ver, fíjense, las personas que se dedican a la justicia o la falta, o sea, tanto los delincuentes como los de la policía, están en la búsqueda de la autoridad. Es un arquetipo en el cual están buscando la autoridad, papá simbólicamente. Así Entonces, es. tanto el papá de tu hijo tiene un problema con su papá, padre ausente, padre que no estuvo, lo que sea. Entonces, Y el papá también lo tuvo, obviamente. es una cadena de repetición donde la compensación es, yo voy a ser la autoridad tanto que mi papá, o sea, le voy a mostrar cómo se hacen las cosas. De una manera correcta o incorrecta, ¿eh? Claudia Reyes nos dice, yo vi la entrevista del hijo de María Félix, donde expresaba haberle pasado la mayor parte de su infancia lejos de su madre y cómo le había afectado. Siempre se había sentido solo. Sí, claro. Pero bueno, yo hasta cuando estaba hablando del tema de castigo, etcétera, era por lo que hice referencia, pero sí, siempre estuvo solo, mucha autoexigencia, tratándolo como si fuera un adultito, ¿no? Que ese es uno de los grandes inconvenientes.
Entonces, amigos, ya saben que pueden trabajar con ustedes en la sesión grupal, en la sesión individual o en el taller que inicia este domingo, el taller intensivo, ¿sí? Entonces, ustedes deciden sobre cuál quieren trabajar. ¿Qué es una inversión? Claro, una menor y una un poco mayor. Pero, si no, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a decidir hacer ese cambio? O sea, ¿Y tu cambio para cuándo? o sea, ¿el cambio para cuándo va a ser, no? Como dice la J-Lo, que el anillo para cuándo, y el cambio para cuándo. Sí. ¿Sí? Entonces, les agradecemos mucho, mucho, mucho que estén aquí. Diana todavía nos escribió. Digo, espérenme, falto yo. A ver, Diana. Diana nos dice, estoy emocionada con ese entrenamiento que vas a dar, Jazmín. Es un regalo amoroso que me voy a dar. Maravilloso. Va a ser un parteaguas. Es realmente algo que... Bien por ti, Diana, y por Pepe. Es un acto de amor hacia nosotros. Así es. Verdaderamente es un acto de amor. Y si tenemos hijos, las personas que los tienen, es un acto de amor hacia tus hijos, hacia tu pareja. Es un acto de amor hacia tu pareja también, pero principalmente hacia ti. Es aprender a darte amor de una manera madura. Así es. Pues bueno, gracias, gracias, gracias por compartir con nosotros. Ustedes deciden si nos vemos el domingo en la mañana, si nos vemos el domingo en la tarde, como ustedes gusten. Muchas gracias a los dos, bendita noche, gracias. Muy buenas noches. Les agradecemos mucho su confianza, compartir todo esto con nosotros para que de alguna manera podemos sanar. Entre más saquemos lo que estamos adentro y entre más podamos tener conciencia y comprender qué es lo que estamos viviendo y por qué y para qué lo estamos viviendo. Sí, ¿sale? Y obviamente si lo sacamos o lo expresamos sea en un espacio terapéutico, porque y si seguro, porque si no ya se vuelve chisme y resentir. Entonces tienen que tener cuidado y conciencia de ello, ¿sí? Exacto. Entonces hay que tomar conciencia, mirar que cuando alguien calla un secreto no es porque sea algo que le haga feliz, es algo que le duele mucho. Entonces hay que tener la comprensión, el amor de honrar a nuestros ancestros sabiendo pues que pasaron por muchas cosas. Así es. Vamos a darnos amor. Entonces, quien quiera, nos vemos el domingo en el entrenamiento a las 11 de la mañana o nos vemos el domingo a las 5 de la tarde en la sesión grupal. Sí, los que están en grupo va a ser muy agradable. Aparte muy maratónico. Cualquiera de los dos que quiera informes de los dos talleres, avísenos, por favor. Claro, yo les voy a enviar ahorita el link, que ya estoy haciendo aquí la sala. Información mañana del intensivo, porque va a estar muy bueno, no tienen idea todo lo que van a aprender. Muy bien. Amigos, yo aprendo con amor. Yo aprendo con amor también. ¿Tú cómo aprendes? ¿Ustedes cómo aprenden? Por aquí nos estamos viendo. Adiós.